de memoria. Un sistema que es de memoria explícita. La memoria explícita es aquella memoria que necesita de la activación del hipocampo, ¿no? El hipocampo es una, una parte de nuestro cerebro, ¿no? Que tiene una función interesante. No podríamos imaginarnos como nuestro cerebro una biblioteca y el hipocampo es como el bibliotecario, ¿no? Es el que toma la información y ordena la información, la procesa, la organiza. Si ustedes ven esa imagen que está ahí, la reconocieron y dicen, ah, esto es la mitad del mundo, están usando su memoria explícita. Cuando recién empezábamos y reconocieron a alguien y dijeron, ah, mira, ahí está tal persona, esa es la memoria explícita, ¿no? En cambio, la memoria implícita o declarativa es una memoria no consciente. Esta es una memoria que podríamos decir también se le llama memoria motora o corporal. Hay algo que está activando, pero la persona no sabe o no recuerda por qué. En este caso, no interviene el hipocampo. La diferencia acá, que podemos ver en esa ilustración, es que ocurrió un evento que emocionalmente fue muy intenso. Entonces, el hipocampo no pudo procesar esa información. Entonces, la información que sucede en un evento, que es un evento emocionalmente intenso, puede quedar registrado directamente, ¿no? Y pasa a la amígdala. Entonces, la amígdala es donde están las emociones, ¿no? Y justamente por eso nosotros no nos acordamos conscientemente, pero el cuerpo se acuerda, ¿no? Entonces, alguien que, por ejemplo, tiene miedo a hablar en público, es probable que haya pasado por una experiencia emocionalmente intensa, traumática, por ejemplo, de niño en una aula de clases, y esa experiencia quedó registrada de manera inconsciente en esta memoria implícita, ¿no? El trauma inhibe el procesamiento de esta codificación implícita, ¿no? Explícita, perdón. Es decir, se almacena en el sistema equivocado de memoria. Aquí tenemos estas estructuras del cerebro que nos pueden permitir comprender mejor, ¿no? Que la memoria, lo que decimos memoria, el sistema de memoria, de registro de memoria, que son las experiencias que ocurren en la vida, ¿no? Vean dónde están almacenadas, ¿no? Entonces, no están en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos algo importante que hay que tener en cuenta. Si el trauma está a nivel de estas estructuras, la amígdala y el hipocampo que están en el sistema límbico, y no están en la corteza cerebral, entonces esto no se va a solucionar con una terapia que utilice palabras, porque la palabra es lenguaje, es corteza, hemisferio izquierdo, área del lenguaje, y el trauma no está ahí, ¿no? Entonces, por eso una persona puede relatar lo que le pasó, a lo mejor tratar de explicar o si de alguna manera dice entender, no puede decir, sí, esto es absurdo lo que me está pasando, y sin embargo, cuando hay una situación que puede ser un gatillador, un disparador, se activa de nuevo como que estuviera reviviendo la experiencia, ¿no? La amígdala es entonces la que le da el significado. La información traumática pasa directo a esta estructura, se bloquea el hipocampo, que es el encargado del mapa cognitivo, que es el que le da este sentido de comprensión, ¿no? Ahí es la memoria explícita. Algo interesante para tener en cuenta aquí es que el hipocampo, de lo que se ha visto en las investigaciones del cerebro, es una estructura que empieza a activarse, ¿no? Que muestra activación cuando estamos durmiendo, ¿no? Cuando dormimos hay una fase de sueño que es la fase de sueño REM o MOR, ¿no? Movimiento ocular rápido. Y cuando estamos haciendo ese movimiento ocular rápido, lo que se ha visto es que el hipocampo se activa. Es decir, por eso se sabe que está procesando información del día, ¿no? Pero cuando ha ocurrido un evento traumático, lo que sucede es que el hipocampo no avanza a procesar, por eso una persona se despierta en medio del sueño, se interrumpe el procesamiento de la información, se queda bloqueada y el hipocampo no logra hacer su trabajo. La persona que se despierta con una pesadilla, por ejemplo, ¿no? Y se interrumpió. Es un centro entonces emocional esta estructura, ¿no? El sistema límbico, la amígdala. Entonces, por lo que podemos aquí, nosotros sabemos, ¿no? Las emociones como la ira, el miedo, están aquí, ¿no? Y esto es lo que
ocurre con las personas que están viviendo una experiencia o han vivido una experiencia traumática. También les quiero compartir, ahora que estamos hablando un poco de este entendimiento, ¿no? De cómo funciona la memoria y nuestras reacciones frente a una situación de un desastre. Pensemos un desastre natural, un desastre causado por el ser humano. Se activa el sistema autónomo, ¿no? El sistema autónomo de lo que nosotros aprendimos y conocimos tal vez en la universidad, decíamos, hay un sistema que acelera y uno que frena, uno que enciende, uno que apaga. Sistema simpático y parasimpático, ¿no? Nada más. Pero este sistema autónomo, según Stephen Porges, que es un investigador del cerebro, se dio cuenta de algo que era obvio y que estaba ahí, ¿no? Y es que lo que nosotros llamamos sistema parasimpático, que es el nervio vago, ¿no? Décimo par craneal, tiene en realidad dos ramas. Una rama ventral, es decir, la que va por adelante, y una rama dorsal que va por atrás. Y las dos tienen funciones diferentes. Por eso le llamó teoría polivagal, que hay varios nervios vagos, ¿no? Veamos cómo son nuestras reacciones frente a una situación de peligro, ¿no? Por ejemplo, pensemos en esto de la pandemia, las noticias de todo lo que sucede, el miedo a contagiarse, o la noticia de que un ser querido se contagió, de que un ser querido murió, ¿no? Entonces, estas situaciones generan que se active nuestro sistema de alarma. El sistema simpático sería el que podría activarse. Se prepara entonces para la lucha. Y ahí es cuando vemos nosotros personas que están ansiosas, que están hiperactivadas, que están si pudiéramos monitorear, veríamos que su corazón está agitado, que están respirando también de una manera agitada, hiperventilando, los músculos tensos, ¿no? Esta es la lucha, la preparación para la lucha o huida. Es lo mismo que veíamos con los animales, ¿no? Ustedes seguramente, la mayoría son seguramente psicólogos, psicoterapeutas, entonces estarán viendo personas que vienen con esta activación, ¿no? Entonces, y hay cuadros, especialmente la ansiedad que correspondería a esta reacción. Porges describe, en cambio, que la reacción vagal ventral como una reacción de tranquilizarse, ¿no? Cuando una persona está tranquila, cuando está calmada, esta persona tiene activada la rama ventral. Esta permite la participación y comunicación social. Entonces es cuando estamos conversando, cuando estamos dialogando, cuando estamos tranquilos. La autorregulación, cuando una persona se autotranquiliza, se calma, está activado el vagal ventral, ¿no? No está acelerado como es el simpático, ¿no? Este es parasimpático. Es una persona que está reaccionando también de manera flexible, ¿no? Es decir, tiene la capacidad de adaptarse, de no ser rígida, de manejar situaciones difíciles, incluso puede tomar mejores decisiones, ¿no? Y en cambio, la reacción vagal dorsal, cuando se activa esta rama del nervio vago, fracasa la respuesta de lucha, de huida, y viene el congelamiento. Entonces ahí es cuando la persona se paraliza. Entonces vean que son reacciones diferentes, ¿no? Y aquí podemos poner ese ejemplo de un asalto, ¿no? Si viene el asaltante y dice arriba las manos, esto es un asalto, se activa el parasimpático. Entonces yo levanto las manos y estoy listo para o le doy un golpe o huyo, ¿no? Si le digo no me haga nada, ¿no? En ese momento puede ser que se active el vagal ventral, me trato de calmar, de pensar las cosas y le digo no me haga nada, usted es una persona que no me quiere matar, yo le doy todo lo que usted quiera, pero no me mate. Se activó el vagal ventral. Estoy autorregulándome, estoy tratando de manejar una situación difícil. Pero si el asaltante insiste y dice, cállate y me empuja o me amenaza con el arma, es probable que se active el vagal dorsal. Y en ese momento me quedo paralizado, ¿no? Y uno dice paralizado del miedo. Cuando vemos una persona paralizada del miedo, se activó el vagal dorsal, ¿no? Entonces vean que generalmente el orden en que se activan es en esta jerarquía, ¿no? 2, 1, 3. Primero el vagal ventral, luego se activa el simpático y luego el parasimpático, ¿no? Entonces en realidad ese sería el orden en que generalmente ocurren las situaciones, ¿no? Eh, una persona que había un paciente que estuvo en lo del terremoto, por ejemplo, ¿no? Y me decía que se lanzó de un segundo piso
y no le pasó nada, ¿no? Se activó su sistema simpático y era porque el sistema simpático hace que entre más oxígeno para llevar más sangre también a los músculos están tensos, se ponen más activos, ¿no? Entonces, toda una reacción en cadena, ¿no? Hay más adrenalina. Y había otro paciente que, en cambio, viviendo la misma experiencia del terremoto, me dijo, yo me quedé paralizado, no pude moverme, me quedé congelado. Se le activó más bien el vagal dorsal. Esto nos ayuda a entender los tipos de reacciones que tenemos los seres humanos frente a situaciones de desastre, ¿no? Y es también lo que está ocurriendo ahora en la pandemia. Hay diferentes zonas de activación, ¿no? Estos autores, Ogden, Minton y Payne, dicen la hiperactivación, que sería activación del simpático, la activación óptima, que sería la vagal ventral, y la hipoactivación, que sería vagal dorsal. Cualquier terapia que trabaje con trauma, cualquier terapia que trabaje con situaciones de desastre, ¿no? De crisis, no debe solamente revivir la experiencia, sino integrar la experiencia. Y vamos a hablar de cuál es la diferencia entre solo revivir e integrar o procesar, ¿no? Esto que vemos aquí es un gráfico que también puede ser muy ilustrativo para que podamos entender todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Ustedes ven aquí esta línea aquí y arriba y esta línea acá abajo, ¿no? Estas como que enmarcan, es como una especie de ventana, ¿no? Mientras el paciente se mantenga dentro de estos márgenes, vamos a decir que está dentro de la ventana de tolerancia, ¿no? Estos autores, que son personas que trabajan expertas en trauma, Levine, Siegel, Ogden, Minton y Porges, hablan de esto, ¿no? Que hay una ventana de tolerancia. Es decir, es una zona de activación óptima, corresponde a lo que habíamos visto, activación del sistema vagal ventral. Pero ¿qué pasa cuando una persona se hiperactiva, ¿no? Es decir, se sobrepasa? Quiere decir que se fue fuera de la ventana de tolerancia, está en la parte superior. Se quedó atascado en on, ¿no? Es como que hay un interruptor y se quedó encendido. Las reacciones aquí son de miedo o pánico, de rabia, sentirse abrumado o hipervigilante, ¿no? Una persona con una reacción de ansiedad ante la situación de desastre está acá, ¿no? Y cuando una persona está acá, no se puede procesar. Entonces, pensar que podemos ayudarle a una persona cuando está así decimos, no, no, es complicado. Ya les voy a explicar también lo que sucede si nosotros hacemos algo inadecuado con una persona que está fuera de esta ventana de tolerancia, ¿no? Atascado en on. Pero en cambio, como veíamos, hay otras personas que en cambio reaccionan de manera contraria, es decir, hay una hipoactivación. Aquí lo que sucede es que se salió de la ventana de tolerancia hacia abajo, se atascó, pero se atascó en el botón de off, en el botón de apagado. Entonces, cuando una persona está apagada, tiene esta reacción. Está entumecido, desconectado, deprimido, exhausto o colapsado. Entonces, esto correspondería más a una depresión, ¿no? Entonces, vean que es una reacción diferente. ¿Qué necesitamos entonces hacer? Necesitamos que las personas, para poder trabajar cuando están traumatizadas por algo, tengan una ventana de tolerancia amplia. Porque si la ventana es estrecha, ¿no? Es muy fácil que se nos vayan para acá o se nos vayan para acá. Este concepto de la ventana de tolerancia, vamos a verle también como de manera como más metafórica, también como más explicativa con esto. Un cliente, ¿no? Un paciente que está traumatizado puede ser como una botella de gaseosa, ¿no? Entonces, como una Coca-Cola, como una botella de agua con gas, ¿no? Si se sacudió, ¿no? Sufrió una sacudida, entonces está movilizada, pero por dentro, ¿no? Internamente está muy activado. A veces esos pacientes es como la botella de gaseosa que está ahí, ¿no? La acabamos de traer de la tienda, le dejamos ahí que repose, pero ¿qué pasa si le destapamos enseguida? Explota, ¿no?
Entonces, eso es lo que pasa con los pacientes que están traumatizados y nosotros somos muy bruscos si es que nosotros no consideramos que hay una activación interna. A veces los pacientes se les ve aparentemente desde afuera, parece que está tranquilo, que está calmado. Pero si nosotros topamos en donde está el trauma, lo que va a pasar es que se va a explotar de esta manera, ¿no? Entonces hay riesgo de retraumatizarle, hay riesgo de crear mayores estados de traumatización. Es como lo que decíamos, ¿no? Sacudir una gaseosa, destaparle, hacer una catarsis, ¿no? Se rompe todo y estalla. Las terapias que enfocan esto de destapar cosas muy abreactivas, ¿no? Muy confrontativas, no son terapias apropiadas cuando hay una persona traumatizada. Puede servir para otras cosas, pero para una persona con trauma no le va a ayudar. Le puede retraumatizar más bien. En estados de trauma, la indicación sería ir destapando de a poco, ¿no? No se da la integración por los niveles tan altos de activación que presenta, ¿no? Necesitamos entonces una terapia que permita mantener activo el sistema de participación social, ¿no? La ventana de tolerancia del vagal ventral. Hay casos en los cuales el nivel de activación fue tan intenso que la memoria no se registra y el paciente no recuerda nada. Entonces, por eso es que hay pacientes traumatizados que tienen lagunas amnésicas, ¿no? No se acuerdan lo que pasó, ¿no? Alguien que sufrió una violación, o alguien que sufrió un abuso sexual de niño, a veces eso está disociado, ¿no? Que ese también es el riesgo con los pacientes traumatizados, que estén disociados, ¿no? Ahora, esto, decíamos, tiene que estar en algún lado. Pues a esto le llamamos nosotros recuerdos, le llamamos memoria, ¿no? Son experiencias. Entonces, lo que llamamos memoria o recuerdo es el resultado de una experiencia frente a un evento que sucedió, un evento que existió. Toda memoria o todo recuerdo contiene estos elementos. Tiene un ingreso sensorial en todas las modalidades, entonces eh, con lo que estamos viviendo seguramente también tenemos estos registros, ¿no? Es decir, memorias de imágenes de cosas que han pasado, ¿no? Cosas que hemos visto en la televisión, ¿no? Cuando vemos personas que están en los hospitales, médicos desbordados, cadáveres. Entonces hay un ingreso sensorial en imágenes. Hay personas que seguramente tendrán el registro de la experiencia, tal vez con ingreso sensorial auditivo, la ambulancia que llegaba a recoger al cadáver, o puede ser, por ejemplo, hasta olores, ¿no? Que también sería un ingreso sensorial. Entonces se registra en la red de memoria a través de lo que sentimos, ¿no? De lo que, con nuestros órganos de los sentidos. También hay pensamientos del momento del hecho, ¿no? Por ejemplo, no lo puedo soportar, soy débil, soy incapaz, ¿no? Entonces hay pensamientos que están alrededor de esto, ¿no? Emociones, la más común, miedo, ¿no? Pero podrían también haber estas emociones de tristeza, desesperación, de, eh, impotencia, ¿no? Hay sensaciones físicas, el trauma también se está registrando a nivel del cuerpo, entonces a veces hay personas que tienen tensión en el cuello, hay otras que experimentan un nudo en la garganta, ¿no? O puede ser también que exista la posibilidad de tener en cualquier otra parte del cuerpo algún registro de esto, ¿no? Estos son registros. Y creencias, ¿no? Que las creencias derivan de los pensamientos, ¿no? Cuando ya ha pasado un tiempo, todo esto es como que se sintetiza, ¿no? Es como que nuestro cuerpo tiene nuestro cerebro tiene la capacidad de resumir, de sintetizar. Entonces, cuando ha pasado el tiempo, podríamos incluso resumirlo en una frase, ¿no? Por ejemplo, si de aquí a unos años decimos que cómo fue la experiencia de la pandemia, yo puedo decir, no puedo con esto, soy incapaz. Entonces, ese soy incapaz sería la metacognición, que es la creencia que resume todo lo que ocurrió, ¿no? Estos recuerdos, estas memorias, configuran redes de memoria, ¿no? ¿Qué son estas redes de memoria? Son el conjunto de recuerdos que están asociados en nuestro cerebro por similitud de imágenes, pensamientos, emociones, sensaciones corporales y creencias. Es decir, nuestro cerebro es bien ordenado, ¿no? Entonces va encontrando
conexiones, y las conexiones que hace son conexiones lógicas, ¿no? Si a mí me pasó algo parecido en la niñez, y luego me pasa algo parecido en la adolescencia, y luego me pasa algo parecido de adulto, lo va a guardar en la misma red de memoria, ¿no? Entonces, es como un archivador, les decía, ¿no? Podemos ahí guardar la información. Entonces, por ejemplo, si de niño, ¿no? Hubo una experiencia de haber sido eh, como invalidado o haber sido maltratado por una figura de un padre demasiado estricto, ¿no? Demasiado castigador, se va a crear ese registro de memoria. Si en el colegio hay un profesor que tiene esa misma característica, que es autoritario, que es rígido y me invalida, el cerebro va a tomar esa nueva experiencia y la va a guardar en el mismo lugar donde está la otra, porque dice, estas dos se parecen, entonces las pega, ¿no? Si más adelante, tal vez de adulto, yo tengo un problema con mi jefe, que es un jefe autoritario y es un jefe que tiene también esa característica de ser impositivo o ser arrogante o qué sé yo, el cerebro va a decir, esto está parecido a lo anterior, entonces toma esta experiencia y la va a guardar en lo mismo. Pero esto, como les explicaba, sucede en la memoria implícita, es decir, no somos conscientes de que el cerebro está haciendo esto. Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, en una situación frente a una figura de autoridad, ¿no? Y experimentamos un miedo, uno dice, pero ¿por qué estoy nervioso? ¿No? Y esa sensación de estar ansioso, de estar miedoso, tiene que ver no solo con la experiencia del presente, sino con todas aquellas experiencias del pasado que son similares, ¿no? Las neuroredes serían más o menos como esto, ¿no? Ahora se puede hacer ya con la tecnología, ¿no? Como avanzado, y esto nos puede mostrar inclusive estas fibras, ¿no? Todavía estas imágenes son, yo diría, como muy toscas, porque cada fibra contiene una gran cantidad de ramificaciones, ¿no? Como pequeñas ramificaciones que son las que van a crear estas conexiones, ¿no? El momento en que tenemos un recuerdo, por ejemplo, no solo recuerdos perturbadores, pero un recuerdo agradable. Por ejemplo, yo puedo tener un recuerdo de haber ido a la playa, ¿no? Y haber estado contento, alegre. Eso seguramente está registrado en todas estas neuroredes, ¿no? Y podríamos, quizás en el futuro se pueda ver toda esta activación que se produce cuando viene un recuerdo, surge ese recuerdo, ¿no? Imágenes, puede ser también creencias, emociones, sensaciones corporales. De la misma forma, si nosotros evocamos algo traumático, doloroso, seguramente tiene también su propia neurored, ¿no? Por donde va la información. Bueno, no sé, me salieron esas rayas de ahí, yo no las puse, no sé de dónde son, pero bueno, vamos a ver si no la logro Mil borrar. disculpas, Ah, debe de ser algún presente, algún participante que, ya, bueno, pero se pueden eliminar si usted sale y vuelve a entrar a la ah, diapositiva muy y bien. allí las cancela. Ya te conoces los trucos, Gina, muy bien, A ver si, muy bien. Alguien que estaba haciendo dibujitos ahí, ya, sí, tremendo. gracias. Bueno, ahora, Nada. estas redes de memoria, entonces, son las que forman la base de las percepciones, actitudes y conductas, ¿no? Las redes no adaptativas, las redes traumáticas son la base primaria de la patología. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos esa imagen de un tsunami, ¿no? Desde el tsunami. Esas personas que vivieron el tsunami, cuando ven el mar, cuando miran el mar, lo van a percibir de manera distinta a cuando yo me fui a la playa y pasé contento, alegre y disfrutando las vacaciones, ¿no? Esas personas tienen actitudes diferentes hacia el mar, ¿no? Un colega mío que trabajó con sobrevivientes de un tsunami me contaba que había niños que llevaban un año entero sin haber pisado el mar, no se atrevían a pisar el mar, lo evitaban, ¿no? Esto es lo que ocurre con el trauma, ¿no? Las conductas, las actitudes y las percepciones hacen que nos veamos de una manera diferente, ¿no?
Lo mismo ocurre con un terremoto y lo mismo ocurre con alguien que ha tenido cualquier tipo de vivencia en alguna situación de desastre, ¿no? Trauma, esta palabra, entonces vamos a ver qué significa, ¿no? Vean que de una manera tal vez como más general, en un diccionario, si encontramos, vamos a ver una definición parecida a la de Shapiro, que dice, el trauma es cualquier hecho que ha tenido un efecto negativo duradero, ¿no? A veces en las descripciones de trauma encontramos que dices como una herida, ¿no? Que nos deja una marca y queda ahí permanentemente. Es algo que no se quita, queda permanente. Ahora, esta trauma, entonces podríamos verle de diferente manera, ¿no? Porque habría traumas que son de características muy grandes. La doctora Shapiro dice traumas de T mayúscula, ¿no? Y hay otros traumas que son traumas de la vida cotidiana, los traumas de T pequeño, T minúscula, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Un trauma de T mayúscula puede ser el perder un ser querido por el COVID, ¿no? Vivir toda esa experiencia puede ser un trauma de T mayúscula. Y un trauma de T minúscula puede ser el todos los días ir con miedo a la tienda y verle al tendero que no es cuidadoso con el uso de la mascarilla o con la limpieza, ¿no? Entonces eso puede ser un trauma de T minúscula. Un trauma de T minúscula puede ser cuando en la escuela mi profesora me retó o me descalificó porque me olvidé un deber o me olvidé la recitación o me olvidé la lección. Y me dijo, calla, tonto, siéntate, ¿no? No es un trauma de T mayúscula, pero sí es un trauma de T minúscula. Entonces, en los traumas hay también eso, ¿no? Hay heridas pequeñas y grandes. Hay golpes pequeños y grandes físicamente, ¿no? Ahora, esto del problema de la verdad con la historia real quiere decir, una cosa es la experiencia y otra es el hecho, ¿no? La verdad es el hecho. ¿A quiénes les interesan los hechos? A los forenses, a los peritos, ¿no? Entonces, si ustedes son peritos o forenses, les va a interesar la verdad, los hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que interesa saber. Para los psicoterapeutas, no nos interesa tanto los hechos, la historia real. Lo que nos interesa es la experiencia. ¿Qué es cómo lo vivió la persona, ¿no? ¿Cómo lo experimentó? El elemento crítico, entonces, aquí es la evaluación subjetiva por parte de la víctima, de cómo se sintió, amenazada o impotente. La interpretación del sentido del trauma entonces puede continuar evolucionando incluso después del trauma. Aquí la percepción es todo. El trauma tiene ya una historia, ¿no? Ahora le conocemos a la T mayúscula que les decía como trastorno de estrés postraumático, ¿no? En la historia recibió diferentes nombres, ¿no? Freud le llamaba histeria, en el psicoanálisis todavía le siguen llamando así. En la Primera Guerra Mundial hubo un psiquiatra que le llamó shell shock, ¿no? Que era observando la reacción de los soldados traumatizados. Se ha utilizado también el término de fatiga de combate y neurosis traumática, ¿no? Se suponía, de acuerdo con las creencias de la época, que debía haber elementos previos en la historia del sujeto, es decir, una debilidad constitucional para explicar la aparición de esta patología, ¿no? Entonces decían, bueno, si le pasa esto, ¿no? Estas reacciones, es porque viene con una constitución débil, ¿no? Dentro de su estructura de personalidad, de su yo. Pero en cambio, ahora sabemos, por el contrario, que el trauma es en realidad una respuesta adaptativa frente a una situación de alto peligro, es decir, más bien es una forma de sobrevivencia, ¿no? La aparición de síntomas de TEP están determinados de alguna manera por la evaluación subjetiva de la persona ante el acontecimiento traumático. Es decir, puede ser una persona normal que de repente le ocurre una desgracia, le ocurre un desastre. Entonces no depende de su constitución previa, sino que nosotros vamos a reaccionar y el trauma es parte de ese proceso, ¿no? Por lo tanto, no se requiere una debilidad constitucional para que esto ocurra. Puede ser una persona normal y que puede sufrir un trastorno por estrés postraumático si es que va a la guerra, ¿no? Es una situación anormal. Lo que estamos viviendo ahora es una situación anormal, ¿no? Una pandemia, algo que ni siquiera nuestros padres o quizás
Nuestros abuelos tampoco lo vivieron de la misma manera. Entonces, esta es una situación anormal. Ante una situación anormal, entonces se van a producir una serie de reacciones de sobrevivencia. Aquí está un ejemplo de lo que es la percepción, ¿no? Para muchos de nosotros esto puede ser una situación graciosa, ¿no? Entonces decimos, mira, y a lo mejor decimos, pero qué absurdo, si el que le está cargando a la niña es su papá, ¿no? Pero vean la reacción de la niña, ¿no? ¿Es un trauma o no es un trauma para ella? Probablemente se está convirtiendo en un trauma, ¿no? Y tal vez de grande ni se acuerde de esto y va a tener rechazo a los payasos, ¿no? Entonces tiene la coulrofobia, le llaman, ¿no? Los nombres raros de las fobias. Nunca me acuerdo, pero la coulrofobia me acuerdo. Entonces, este ejemplo sería de una fobia a los payasos que tendría un origen en un trauma de T minúscula, pero que deja aquí una marca, ¿no? Pero también se podría desarrollar un trastorno por estrés postraumático por esto, ¿no? Por una situación así. Eh, ¿Cuál es el hecho? El papá cargándole a la niña, el papá disfrazado de payaso. ¿Es una situación de peligro? No. Hecho. Y la experiencia, muy distinta, ¿no? La niña, desde la perspectiva de la niña, está viviendo una experiencia traumática, ¿no? Percepción. En el DSM-5 encontramos al trastorno por estrés postraumático con esta categoría 309.81. Mantiene los criterios que se habían encontrado desde antes, ¿no? Vean que antes del DSM-4, ¿no? DSM-3, incluso todavía no había el trastorno por estrés postraumático como diagnóstico, ¿no? Se hablaba de esto que habíamos mencionado, ¿no? Este trauma de combate, el shock, la histeria, ¿no? Pero a partir de ya más o menos en la década del 80 que surge ya el diagnóstico, se encuentran estas características, ¿no? Estas que son también los criterios diagnósticos, ¿no? Exposición a muerte, lesión o violencia, intrusiones, reexperimentación de los acontecimientos altamente traumáticos, comportamiento evitativo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trauma es evitado, alteraciones negativas cognitivas y afectivas y síntomas debidos al aumento de la activación. Vean de lo que hablábamos. Activación, arousal, la activación. Ahí está el sistema simpático, ¿no? Alerta, reactividad alterada, ¿no? Ahora, esta terapia entonces surge como una alternativa frente a estas situaciones. Y vamos a ver un poquito de la historia, ¿no? De cómo surge la terapia MDR. Es un modelo relativamente nuevo, ¿no? Porque si pensamos, hay otros modelos que tienen muchos años, ¿no? 50 años, 100 años, siglos, ¿no? Algunos ya tienen más de un siglo. Este modelo comienza en 1987, ¿no? Entonces es relativamente nuevo, ¿no? Es un modelo que se ha mostrado efectivo para tratar a conductas disfuncionales. La creadora es la doctora Francine Shapiro, de los Estados Unidos, ¿no? Es un método poderoso de hacer psicoterapia, ayudado en forma efectiva a millones de personas en todo el mundo que han sufrido algún tipo de trauma como abuso sexual, violencia, depresiones, fobias, ataques de pánico, trastornos de autoestima y también se ha hecho ya trabajos con adicciones, ¿no? ¿Cómo se origina MDR? En el año 1987, la doctora Shapiro descubre de una manera casual, al azar, como ocurre muchas cosas en la ciencia, ¿no? Ella estaba, según relata, caminando y venía pensando en algo que le perturbaba, algo que le preocupaba, ¿no? Normalmente nosotros hacemos eso, ¿no? Cuando estamos preocupados empezamos a estar rumiando en eso, ¿no? Dándole vueltas a ese pensamiento. Y ella observó que luego de esa caminata empezó a sentir menos molestia, ¿no? Menos perturbación. Le preocupaba menos aquello que le estaba perturbando. Entonces ella empezó a probar de nuevo consigo misma para ver qué sucedió. Siempre fue muy observadora, investigadora, ¿no? Y probó con colegas, luego con pacientes, dándose cuenta que era el movimiento de los ojos, ¿no? Entonces ella encontró que había alguna relación con el movimiento de los ojos. En el año 1988, ella empieza a experimentar con
veteranos de guerra que habían estado traumatizados, inclusive muchos años, porque eran veteranos de guerra de Vietnam, inclusive, ¿no? Con diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. En esa época empezaba el TEP ya como diagnóstico y comprueba un alivio significativo. En esa época lo que ella desarrolló todavía era una técnica, ¿no? Era una técnica que ella le llamó desensibilización con movimientos oculares, ¿no? No le ponía todavía la R, que significa reprocesamiento. Esos estudios, ese primer estudio lo publica en el año 1989 en una revista científica, el Journal of Traumatic Stress. Genera mucha controversia, porque, claro, dicen, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Cómo es posible que esto tenga que ver, un movimiento de los ojos tenga que ver algo con las memorias traumáticas, ¿no? Parecía algo absurdo, ¿no? Es en ese año también que aparecen los primeros estudios también sobre TEPT, trastorno por estrés postraumático, con otros modelos de terapia, especialmente cognitivo-conductual y con hipnosis, ¿no? Si nosotros buscamos antes de ese año, no vamos a encontrar estudios, porque todavía no existía el diagnóstico de TEP, ¿no? En 1990, ella se da cuenta que no solamente había una desensibilización, es decir, una disminución del nivel de perturbación, sino que estaba existiendo un reprocesamiento. Ahí es cuando le aumenta la R. ¿Qué significa procesar? Procesar es una palabra que podemos asociarla con digerir, ¿no? El estómago es un órgano procesador, el hígado es un órgano procesador. Entonces, ¿qué es lo que hace un órgano procesador? Toma el alimento, por ejemplo, en el caso del estómago, lo descompone y separa aquello que sirve y aquello que no sirve. Lo que sirve, lo que es útil, son nutrientes. Eso van para los tejidos, va para el cuerpo, ¿no? Lo que son desechos, órganos excretores, son eliminados. Esto es de manera simple lo que hace el sistema digestivo, ¿no? El cerebro también es un órgano procesador, pero no procesa alimentos. Lo que procesa es información, recuerdos, memoria. Eso es lo que hace el cerebro. Entonces, la doctora Shapiro lo que observó es que esa información traumática se transformaba, se digería, se procesaba. Y ahí es cuando le agrega la R y dice, voy a llamarle a este método, era en esa época, eh, de sensibilización, que sería la D, y reprocesamiento, la R, por movimientos oculares, eye movement, ¿no? Por movimientos de los ojos. En ese año también se descubre que no solamente funcionaba, no en ese año, sino posteriormente se encuentra que otras formas de estimulación bilateral funcionaban, ¿no? Porque lo que hacía es movimiento de los ojos, pero había una discípula de la doctora Shapiro, la doctora Jennifer Land, que estaba trabajando con un paciente no vidente, ¿no? Entonces decía que si es una persona ciega, ¿cómo hago que siga el movimiento? Entonces dijo, bueno, quizás probemos otra forma de estimulación y comenzó a probar estimulación táctil, luego estimulación auditiva y se dio cuenta que eso también funcionaba, ¿no? En ese momento, eh, cuando se dan cuenta que funcionan otros tipos de estimulación bilateral, ya era demasiado tarde para cambiarle de nombre a esta terapia, ¿no? Entonces le dejaron como MDR y por eso a veces genera confusiones porque dicen, ¿cómo que MDR si lo que está haciendo es estimulación auditiva, ¿no? O está haciendo estimulación táctil. Es porque originalmente el nombre fue MDR y ya se quedó así, ¿no? Pero ustedes ahora ya saben que esto es parte de la historia nomás, ¿no? Ya no le pudieron cambiar de nombre, pero la doctora Shapiro en alguno de sus libros dice que si ella hubiera podido rebautizarle, ¿no? Cambiarle de nombre a su descubrimiento, a su terapia, le llamaría terapia de reprocesamiento del trauma. Ese debería ser el verdadero nombre de la terapia MDR, ¿no? Terapia de reprocesamiento del trauma. El movimiento ocular, la estimulación bilateral, es algo llamativo, pero no es lo mismo que hacer MDR. Y ya vamos a hablar de esto ahora. MDR es una aproximación psicoterapéutica, ¿no? Es decir, es un abordaje, es un enfoque, es un modelo
tiene principios, procedimientos y protocolos, ¿no? Cuando hablamos de un modelo terapéutico es porque ese modelo tiene una concepción, tiene una explicación, tiene técnicas y tiene procedimientos. Una de las técnicas que se usa es movimiento ocular, ¿no? Como les decía, es lo más llamativo, pero no es lo mismo. Entonces, si yo digo, bueno, voy a mover los ojos, entonces empiezo yo a mover los ojos mirando de un lado a otro y digo, ya hice MDR. No, no, no. Lo que hiciste es movimiento ocular. No es lo mismo que hacer MDR. La terapia MDR, entonces, no es una simple técnica, pero es un procedimiento, es una teoría, tiene su propia teoría, tiene un enfoque, un abordaje, ¿no? Que evolucionó con los avances de la ciencia psicológica. Si nosotros queremos encontrar en qué se fundamenta MDR, tenemos que ir a los libros de neurociencia, ¿no? MDR se fundamenta en cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los procesos de memoria, las investigaciones de cómo se procesa la información en el cerebro, cómo se genera la conciencia y el conocimiento. Podríamos decir también que MDR sería un abordaje integrativo, porque lo que hizo la doctora Shapiro también no es en todo original, ¿no? Novedoso, que se inventó algo totalmente nuevo, ¿no? Lo que ella hizo fue tomar elementos exitosos de otros abordajes terapéuticos, técnicas de otros abordajes, y los estructuró en protocolos, combinándolo con los movimientos bilaterales para maximizar los efectos del tratamiento, de tal manera que accesa y activa a las funciones del sistema de procesamiento de información. En algún lugar de uno de sus libros, ella hace una comparación de las terapias con los colores del arco iris, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, podríamos pensar que un abordaje eh, psicoanalítico sería ese color fucsia, o tal vez el azul, el cognitivo-conductual, tal vez por ahí tenemos otro enfoque centrado en el cuerpo, por ahí tenemos otro enfoque humanista, qué sé yo, ¿no? Cuando vemos MDR, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar, si ustedes tienen una formación psicoanalítica o psicodinámica, ¿no? Les va a resultar bastante familiar que en MDR alentamos al paciente a hacer asociaciones, ¿no? Es decir, a conectar. Dirán, muy parecido a la asociación, esto me suena a asociación libre de ideas, ¿no? Muy parecido, ¿no? Si tienen una formación cognitivo-conductual, les va a resultar familiar que en MDR hablamos de cogniciones o de creencias. Les llamamos cogniciones positivas y negativas, irracionales, dirían en cognitivo-conductual. Si tienen esa formación, les va a resultar también muy familiar que en MDR utilicemos escalas de medición, como de 0 a 10, por ejemplo, ¿no? Si alguien tiene una formación, por ejemplo, una terapia humanista o centrada en el cliente, ¿no? Como la de Rogers, les va a resultar familiar que en MDR el terapeuta casi no interviene. Es una terapia poco directiva, ¿no? Más centrada en el cliente. Y también quienes tengan una formación en terapias psicocorporales, les va a resultar familiar que en MDR nosotros siempre estemos fijándonos también en qué sucede en el cuerpo, ¿no? Preguntando, ¿dónde lo sientes en el cuerpo, ¿no? Entonces, esta es una forma de terapia distinta a la psicoterapia tradicional de conversación que incorpora otros elementos, ¿no? Un poco sobre la evidencia, ¿no? Hay varios estudios internacionales, yo diría muchísimos estudios internacionales. Es el estudio de todos los abordajes que existe sobre trauma, sobre estrés postraumático, es el que más estudios científicos tiene en el mundo, inclusive más que la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es el tratamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para trabajar con el trauma, además de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Especialmente la terapia de exposición. Después puedo hablar un poquito de eso. Cada vez existen más estudios científicos sobre su eficacia. MDR ha sido recomendado en varios países como el tratamiento más indicado para tratar el trauma, tanto en adultos como en niños, por instituciones muy serias como la Administración de Salud Mental de los Estados Unidos, la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, el Consejo Israelí de Salud Mental, el Departamento de Asuntos de Veteranos
lo ubicó como categoría A, es decir, un tratamiento de elección para trauma, y el Instituto Nacional de Excelencia Clínica de los Estados Unidos. Aquí hay varios, ustedes ven todos, no les voy a leer todos los autores y todos los años ahí, pero son estudios que son publicados en revistas científicas y estas son las poblaciones que han sido tratadas con MDR en estudios controlados. Veteranos de guerra, fobias y trastornos de pánico, víctimas de crimen, o sea, robos, asaltos, secuestros, ¿no? Policías afectados por violencia y estrés, ¿no? Con niños y adultos sobrevivientes de desastres, víctimas de abuso sexual, de violación, desastres naturales, víctimas de accidentes o quemaduras. También se ha trabajado con pacientes con disfunción sexual, incapacidad de mantener relaciones sexuales saludables, con adicciones, ¿no? Hay varios estudios ya, y trastornos disociativos, ¿no? Entonces, esto es lo que les podría decir que existe publicado, ¿no? También se ha utilizado MDR en personas que no están traumatizadas, sino personas que requieren incrementar su desempeño, mantener óptimo, ¿no? Instalación de recursos. Por ejemplo, personas que están enfrentando situaciones de estrés y necesitan lidiar con eso. Por ejemplo, médicos como en la pandemia, ¿no? Pero también deportistas, por ejemplo, ¿no? Hay estudios que se han hecho con deportistas que vean que, por ejemplo, en las competencias de alto nivel, en las Olimpiadas, lo que determina que uno gane a otro no es mayor diferencia física, sino es más bien la diferencia mental. Entonces, tienen la misma capacidad, la misma velocidad, la misma fuerza, pero son pequeñas diferencias mínimas de toma de decisión o de algo que se hace de inmediato, ¿no? Entonces, eso se ha trabajado con MDR para instalar recursos que potencian esa capacidad. Trastornos somatomorfos, incluyendo dolor crónico, tienen también hay una serie de estudios, y pacientes con diagnóstico de TEP es lo que más se ha investigado, ¿no? Por víctimas de accidentes de tránsito o violencia. Entonces, hay muchísimos estudios, ¿no? Muchísimos estudios. A veces yo he escuchado o leído a colegas que me dicen, pero es que no es una terapia que está cuestionada o es una terapia que no existen suficientes estudios. Entonces yo les digo, sí, así era hasta el año 1990. Entonces hay que actualizarse un poquito y leer los estudios de la década del 90 y los estudios de la década del 2000, porque ya hay tantos estudios que ya es incuestionable. Entonces, si ustedes leen en algún lado que alguien dice que MDR no tiene estudios, es porque está desactualizado o no ha leído los estudios que existen, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Y por qué funciona, no? Los mecanismos neurobiológicos del funcionamiento de cualquier terapia, ¿no? De inclusive muchos fármacos, son desconocidos. Las investigaciones explican la reducción de estrés traumático, la ansiedad, la depresión con MDR, se debe al procesamiento adaptativo de información. Hay ya estudios que se han hecho con neuroimágenes, ¿no? Con SPECT, fMRI, en los que se evidencia cambios biológicos en el cerebro después de terapia MDR. Hay efectos también de los movimientos oculares que también antes no se sabía esa conexión, ahora ya se sabe. Se sabe que la información se almacenó disfuncionalmente en el tipo incorrecto de memoria, lo que le haya dado a mí mismo. La cámara, mira. La Memoria, cámara. Eso, o sea. memoria, si alguien le puede apagar su micrófono, gracias. La memoria motora implícita en vez de la explícito narrativa, ¿no? Hay estudios neurobiológicos, aquí tienen estos estudios con, como les decía, con tomografías, con escáneres, ¿no? Están publicados, están presentados y voy a mostrarles también algunas imágenes de eso. Estudios sobre el movimiento ocular, se ha encontrado un efecto directo en la activación emocional, vivacidad de imágenes, flexibilidad atencional y asociación de memoria. Esto es lo que se ha encontrado. Cuando nosotros hacemos movimientos oculares, lo que sucede es que la memoria cambia, la activación emocional cambia, las imágenes pierden detalle, la atención también cambia, la memoria cambia. Este es una fotografía. En la parte superior muestra una persona con diagnóstico de TEP y la foto de abajo muestra la misma paciente después de una sesión de 90 minutos de terapia MDR.
se nota un cambio espectacular, ¿no? Las áreas rojas indican áreas de sobreactividad del cerebro. No me detengo a explicar qué áreas son, ¿no? Estas son imágenes del doctor Daniel Amen, que es uno de los investigadores del cerebro que tiene tal vez la mayor cantidad de neuroimágenes, ¿no? de pacientes. Aquí tenemos otra también del doctor Amen, imágenes del cerebro con SPECT, ¿no? Tomografía, antes de MDR y después de MDR, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que las áreas del cerebro que accesan a la memoria están reducidas y alteradas, incluso en puntajes severos de trastorno por estrés postraumático de 47/50, se redujeron significativamente a 3/50 después del tratamiento. MDR, entonces, produce un procesamiento adaptativo de información, ¿no? ¿Y cómo funciona? Entonces, hay varias hipótesis. Se ha hablado de memoria de trabajo, la fase REM de sueño, que MDR lo que haría es algo similar a lo que hace el sueño, no mover los ojos. Experiencias traumáticas que crean una especie de nudos neurológicos que mantienen el recuerdo en la pantalla virtual, ¿no? Es como que tenemos ahí el recuerdo. Se ha hablado también de sincronización hemisférica, pero actualmente más se centra en los procesos de memoria, ¿no? ¿Cómo funciona? Básicamente es la atención dual. Cuando nosotros hacemos terapia MDR, en realidad lo que estamos haciendo es saturando la memoria de trabajo. Es decir, la persona está haciendo dos cosas a la vez. Por una parte está atendiendo al movimiento de los ojos o a la estimulación bilateral, y por otra parte está conectada con el recuerdo. Entonces, eso hace que se elimine, porque la memoria va a ir a parar en otro lugar, ¿no? Es como que el cerebro, imagínense un computador, ¿no? Entonces, un computador cuando tiene abiertas demasiadas ventanas, empieza a ir lento, se traba, ¿no? Se congela. ¿Cómo lo destrabamos? Cerrando ventanas. Si cerramos una ventana, ¿dónde va esa información? Al disco duro. Ahí se almacena. Esto es lo que parece que sucede con el cerebro. Cuando tiene abiertas muchas ventanas por el trauma y a la vez le pedimos que haga movimientos oculares o estimulación bilateral, el cerebro dice, esto es demasiado, yo no puedo tener tanta memoria de trabajo para esto. Así, ¿qué hace? Toma la memoria traumática y la archiva en otro lugar. ¿Dónde? La memoria explícita, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce ahora como teoría de qué sucede, ¿no? Una vez que se evoque el evento, ya no surgen creencias negativas, emociones o síntomas somáticos de recuerdo, y esto cambia, ¿no? Bueno, esto sería algo que quería yo compartirles sobre la terapia MDR. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, ¿no? Hay muchas cosas que podría compartirles. Solamente para finalizar, no quisiera yo compartirles esto de quienes tengan interés tal vez en conocer más o informarse. No sé si se está compartiendo, no se está compartiendo, lo voy a compartir ahora en la pantalla. Si a ustedes les interesa conocer más sobre terapia MDR, les gustaría formarse, tenemos un curso de entrenamiento en terapia MDR ahora totalmente virtual, ¿no? Por la situación de la pandemia ha sido adaptado a hacerlo de forma virtual. Se puede hacer terapia MDR en línea, ¿no? Este curso tiene aval del Instituto MDR Estados Unidos, MDR Iberoamérica y IVAP, que es la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma. Lo vamos a dictar un equipo de 5 entrenadores, ¿no? 2 ecuatorianos, una española peruana, un chileno y una panameña, ¿no? Que somos un equipo de Latinoamérica que vamos a dar este entrenamiento. Estos son los contenidos del curso, ¿no? Se ven contenidos teóricos, prácticos, viñetas clínicas, protocolos, se hace supervisión también, el curso incluye supervisión 10 horas. Es un curso que consiste en 50% de teoría, 50% de práctica, ¿no? Es un curso en el que no se puede dar masivamente, entonces ustedes no van a ver ahí 300 personas en el curso. Es un curso en el que en las prácticas hay un máximo de 3 personas por sala de práctica, ¿no? Y esas 3 personas están acompañadas de un facilitador experto en MDR que les va guiando en el proceso. Les acompaña y les
va ayudando para que puedan utilizarlo de inmediato en la práctica profesional. Es un curso totalmente en línea y lo que se hace es que se dividen en partes, ¿no? Aquí es la forma como lo hemos estructurado. Hay 4 partes. La primera parte, el 1 y 2 de agosto. Estamos ya muy cerquita de empezar. Luego de esa primera parte, los participantes toman lo aprendido y lo aplican ya con sus pacientes, ¿no? Lo utilizan. Y luego de eso, el 15 y 16 de agosto, se realiza una supervisión y práctica para darles orientaciones, ver cómo les ha ido. Y la parte 2, 22 y 23 de agosto, ¿no? Nuevamente se van viendo más contenidos, es como graduado, ¿no? Poco a poco se va viendo información y se hace una nueva supervisión y práctica, todo en línea, ¿no? Y están las fechas para octubre y el curso termina el 25 de octubre, ¿no? El horario del curso es un horario bastante cómodo, es de 8:30 a 13 horas, sábado y domingo, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene las tardes del sábado y la tarde del domingo también libres para que no estén agobiados. A veces uno quisiera tener un tiempo para la familia, ¿no? Para inscripciones y guardar el cupo, esto es importante que ustedes sepan, hay cupos limitados por el formato del curso. Como yo les decía, este curso no se da masivamente, ¿no? Como 300 personas, 200 personas, se da a un cupo limitado y tenemos un cupo limitado de 10, máximo 12 personas por país, ¿no? Entonces, de los países que estamos, que es de Chile, que es de Ecuador, Panamá y Bolivia, tenemos cada país un cupo de 10, 12 personas, no podemos tener más, ¿no? Entonces, un momento que se llene el cupo, decimos ya no es posible recibir más personas. El curso tiene un costo de $990 normalmente. Se da facilidades de pago. Tiene manuales digitales y 3 certificados oficiales, porque son 3 instituciones las que avalan, ¿no? Instituto MDR Estados Unidos les da un certificado en inglés, el certificado de MDR Iberoamérica y el certificado de IBAP, que es un certificado que viene desde España, ¿no? El descuento para quienes han estado presentes en esta presentación es de $850 por todo el curso. Se hace un abono de $100 y el saldo se lo puede pagar en partes, ¿no? Se puede hacer el pago en partes. Este curso está únicamente dirigido a profesionales de la salud mental. La psicoterapia en el Ecuador la pueden practicar únicamente quienes tienen título y práctica clínica, psicólogos y psiquiatras, ¿no? Otros profesionales necesitan un título de 4º nivel en psicoterapia para poder asistir a este curso, ¿no? Y está organizado, como les decía, estamos 4 países, ¿no? Ecuador, Perú, Chile y Panamá. Entonces, esto es la invitación. Y bueno, les agradezco mucho por la atención prestada. Si es que hay tal vez alguna inquietud al final, o quieres decir algo también, Gina, yo también te agradezco. Muchísimas gracias de parte nuestra. Es increíble cómo ver que la virtualidad nos permite tener estas explicaciones, que seguramente si a mí un colega me hubiera pedido de explicarlo, obvio que nunca hubiera podido explicarlo todo profundamente como lo hace el director del centro, que es usted. Los colegas parece que están un poco atemorizados. Una de mis colegas pidió que usted de alguna manera hiciera alguna demostración, pero yo le expliqué que esta no es una técnica. Y lo que usted está ofreciendo no es un curso, es una formación. Entonces, pues eso tiene que quedar claro. Que el precio en realidad no es un costo, no es un gasto, es una inversión para poder realmente ayudar a nuestros pacientes y que no solamente es propio para solo casos de estrés postraumáticos, sino que
incluso tiene protocolo para casos de adicción con objetivos específicos, claro, dentro de lo que se quiere y puede obtener en esa patología, y no solo en esa, sino también los casos de ansiedad, depresión, estrés. No es solo estrés postraumático, es especialmente estrés postraumático, pero no solo es para ese trastorno. Colegas, no tengan temor que el doctor Jacome no los va a comer. Así es que tranquilos, relajados, y ustedes expresen sus inquietudes. Una pregunta, doctor. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Cuando uno tiene un paciente, doctor, y aplica el EDMR, ¿cuánto tiempo es la sesión con el paciente? Un ejemplo. Sí, una sesión de MDR tiene la duración generalmente estándar entre 1 hora y media, ¿no? Generalmente un terapeuta que está recién empezando le va a tomar 1 hora y media, ¿no? Pero ya cuando a medida que uno va teniendo experiencia puede hacer sesiones más cortas, ¿no? Claro, pero normalmente en consulta tienes un paciente máximo 1 hora, 45, dependiendo, ¿no? Una hora. Te puede ir un poquito más al inicio con el paciente. Sí, claro, al inicio es recomendable tener 90 minutos, ¿no? ¿De cuántas sesiones? Las sesiones van a depender de la situación del caso, ¿no? Porque si es, por ejemplo, claro, si es una persona que ha sido asaltada, ¿no? Que sería un trauma simple, y en su vida no hay ninguna otra experiencia traumática, los estudios dicen que toma de 3 a 6 sesiones, ¿no? Pero en cambio, si es un una poco persona la efectividad. Claro, si es una persona que tiene una situación de trauma múltiple, por ejemplo, ¿no? No solamente que fue asaltado una vez, sino que, por ejemplo, alguien que sufrió violaciones continuas, ese puede tomar el doble, ¿no? 12 sesiones. Pero todo depende también del diagnóstico, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un trauma simple a un trauma complejo, ¿no? Claro. Una persona que tiene una disociación traumática, una persona que tiene un TEP simple, ¿no? O un estrés agudo, entonces es diferente. Claro. Ya, claro, quería un poco conocer la efectividad igual, más o menos según el caso igual, pero se aplica como cualquier otra psicoterapia dependiendo del caso. Sí, así es. Ok. ¿Y los cursos? Doctor, perdón, sí, adelante. Los cursos que usted indica ahí, los horarios de Ecuador de 8:30 a 3:30, ¿es de corrido? Sí, se hace hay recesos, ¿no? Hay 2 recesos que se tienen. Hay recesos cortos, ¿no? Pero es de 8:30 hasta 1:30 de la tarde, ¿no? 1:30, perdón, no vi bien, pensé que era 3:30. Ya. Hay una colega que está interesada, solo que tiene una preocupación. Ella necesita estudiar en la tarde porque la mañana está en el trabajo, y en el trabajo de ella son muy rígidos. Entonces, ella consulta si ella tiene alguna alternativa, alguna posibilidad, si de alguna manera la pueden ayudar. Sí, no, bueno, el curso es necesario hacerlo de manera presencial, no se puede hacer grabado porque tiene mitad de teoría, mitad de la parte práctica, y de hecho en la teoría también se va aclarando dudas, ¿no? Entonces yo la recomendación que haría es estar pendiente cuando se ofrezca otro curso en otro horario, ¿no? Entonces ahí podríamos darle esa posibilidad. Ya. Sí, yo sabía, porque yo sé que cuando es algo que está establecido, pues ya es estudiado, ya es organizado. Sí, adelante. ¿Puedes poner nuevamente los horarios? Dice 1 y 2, es sábado y domingo, si no me equivoco. Sí, es sábado y domingo, así es.
Claro, son horarios flexibles. Yo voy a tener también que disculparme porque estoy por ingresar a otra reunión, pero yo le voy a enviar a la doctora Gina, ¿no? Le voy a enviar la información para que tenga, le pueda participar a todos los claro que sí, con colegas. mucho Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Sí. Doctor, buenas noches. Es del Perú, Nila, es una colega del Perú. ¿Cómo están? Mucho gusto. Buenas noches. Bueno, disculpe el atrevimiento. Me gustaría que nos deje sus diapositivas, de repente con la doctora Gina, si podría ser posible. Claro, claro, con gusto. Yo le mando a ella para que les envíe. Entonces, sí. Muchas gracias. Una excelente exposición. Nunca escuché una exposición tan clara como la suya. Ya había escuchado bastante sobre MDR acá en Perú, pero nunca tan claro como lo ha explicado usted. Muchas gracias. Una felicitación. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo, muy con los antecedentes y todo del buen exponente. Así es. Ha sido un resumen así a la carrera un poquito, pero bueno. Muchísimas gracias, doctor. Entonces yo le envío a Gina para que les comparta ahí la información. Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Este rato le voy a ponerle también aquí en el chat el flyer para que tengan ahí, le pueden bajar en este momento si desean, ¿no? Le estoy subiendo. Ya está ahí. Gracias. Doctor, usted disculpe, ofreció a quienes han participado en este momento, quienes se han escrito aquí, les ofreció una inversión de 850, creo. Sí, así es. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Entonces, colegas, eso queda claro y es la posibilidad de aprovechar. Yo los tengo en lista. Bueno, les agradezco por su atención y gracias. Espero verles pronto, ¿no? Un gusto. Buenas noches. Gracias a todos. Saludos, compañeros. Colegas. Gracias, buenas noches. Gracias. Veamos el flyer que ha dejado el doctor en... ¿Pero dónde lo dejó? No lo veo. ¿Cómo no lo ven? Allá. Es que, a ver, tengo que descargarlo. Sí, en Facebook está el video. Ahí se lo puede encontrar. Ya, sí. Claro que sí. Claro que chévere. Sí. Gracias, bien, chicos, todo esto lo he dejado grabado en mi página de Facebook, que me he olvidado de tener la transmisión.